Hola de nuevo. Una vez que hemos definido y delimitado el tema del ensayo y que hemos buscado un enfoque que permita aglutinar los distintos problemas jurídicos que podríamos afrontar, es el momento de hacer un borrador del índice o esquema del trabajo, que por supuesto tendréis que consultar con vuestro tutor. Hay que tener en cuenta que el índice es siempre provisional, porque conforme vayáis avanzando en el trabajo, iréis teniendo una idea más clara de los problemas a resolver y por tanto, casi seguro, que tendréis que quitar, añadir o reordenar algunos epígrafes. Si no hacéis un borrador provisional, ni vosotros ni el tutor terminaréis de tener claro por dónde va a ir el trabajo. Vosotros mismos no sabréis por dónde empezar a trabajar y por otro lado el tutor no podrá detectar a tiempo si existe algún problema grave en el planteamiento del trabajo. Por otra parte, como veremos en el próximo módulo, el índice es fundamental para organizar adecuadamente la búsqueda de los materiales. Casi todos los trabajos tienen una introducción, un desarrollo y unas conclusiones al final. Tras las conclusiones se citará la bibliografía, así como otras posibles fuentes que hayáis consultado. ¿Qué es lo que se hace en la introducción del trabajo? Pues en esta normalmente se justifica el tema, es decir, se subraya el interés que tiene por su relevancia práctica, porque está poco estudiado, porque es muy novedoso, porque afecta de manera muy significativa a la vida de las personas, etc. Es necesario definir y delimitar con precisión cuál es el tema del ensayo y hay que explicar qué temas se van a tratar y normalmente qué temas se van a dejar fuera del trabajo y por qué motivos. También se explica y se justifica el enfoque que se ha seguido para abordar el tema. Así pues, hay que explicar cuáles son los objetivos del trabajo o las hipótesis que se van a intentar comprobar. Algunas veces también se explica la metodología que se va a seguir para cumplir con estos objetivos. Si bien en los trabajos jurídicos esto no suele ser muy necesario porque a menudo se trabaja con una metodología muy tradicional que se da por supuesta. Pero también a veces habrá que explicar algunas cuestiones, por ejemplo, con qué criterios se ha seleccionado la jurisprudencia examinada. Es muy conveniente que al final de la introducción se razone brevemente el esquema de desarrollo del trabajo. ¿Y cómo se organiza ese esquema de desarrollo del trabajo? Pues bien, cuando tengáis claro cuáles son los problemas principales que se van a tratar en el trabajo y el enfoque que se va a adoptar, hay que intentar ordenar las materias en una estructura de epígrafes y, en su caso, subepígrafes del índice. El esquema inicial será muy básico y muy sencillo. Ya tendréis tiempo más adelante para añadir otros subepígrafes si fuera necesario. Aquí, por ejemplo, tenéis el esquema de un trabajo que titularíamos La prohibición del uso del velo integral en los lugares públicos. El enfoque del trabajo, en este caso, es determinar si este tipo de prohibiciones son lícitas o no en el ordenamiento español. La hipótesis de partida podría ser o bien que la prohibición es posible o bien que es ilícita. En las conclusiones tendremos que decir finalmente si podemos confirmar o refutar esta hipótesis de trabajo. Posiblemente habrá más subepígrafes en los puntos 3 y 4, pero en este caso hemos decidido que ya los añadiremos más adelante, cuando hayamos estudiado más y mejor el tema. Tenéis que procurar que el orden de los epígrafes sea lógico en relación con el mensaje que queréis transmitir y con el hilo argumental del trabajo. Lo más importante de todo es que el texto se entienda bien. Así, por ejemplo, no podéis definir una palabra en el tercer epígrafe si ya la habéis utilizado mucho en el primero y el segundo. La definición debería estar antes de que se empiece a usar la palabra definida. Los profesores que os evalúen siempre os van a poder discutir el orden que hayáis escogido, pero lo más importante es que vosotros tengáis una explicación que lo justifique. En este caso, en el del ejemplo, hemos querido que haya una parte del trabajo que examine el velo integral desde una perspectiva extrajurídica. ¿De dónde viene esta costumbre?
qué distintos motivos pueden tener las personas para ponérselo, qué efectos produce, etc. Puesto que el trabajo es fundamentalmente jurídico, hemos considerado oportuno que esta parte extrajurídica esté al principio, para proporcionarnos el contexto de la realidad que después va a ser objeto de regulación. Asimismo, el orden de los puntos 3 y 4 es discutible. Ahora mismo estamos en un momento inicial del trabajo y nos puede faltar información para decidir cuál sea el orden más oportuno. En este momento hemos decidido que lo lógico es hablar primero de los motivos que podrían amparar una hipotética prohibición del velo integral y luego analizar qué derechos de la persona podrían verse afectados por esta prohibición, así como las relaciones de proporcionalidad entre unos y otros aspectos. Podría suceder que cuando vayamos aprendiendo sobre el tema, lleguemos a la conclusión de que es mejor invertir el orden y hablar primero de los derechos que pueden verse afectados por una posible prohibición y luego de los motivos que justifican la limitación de estos derechos en algunos casos. De uno u otro modo, las relaciones de proporcionalidad entre unos y otros argumentos deberían dejarse siempre para el final. Y por último, ¿en qué consisten las conclusiones del trabajo? Lo primero que hay que decir muy claro es que las conclusiones no son un resumen del trabajo, son vuestra aportación más personal. En ellas habrá que sintetizar o resumir cuáles sean vuestras opiniones respecto de los problemas que se han afrontado. Por ejemplo, determinar si es posible prohibir el velo integral en los lugares públicos o en qué condiciones podría prohibirse. Si se han visto muchos problemas, en este caso, las conclusiones tendrán que referirse solo a las cuestiones más importantes. Asimismo, si habéis planteado objetivos o hipótesis en la introducción del trabajo, en las conclusiones tendríais que responder a estos objetivos o señalar si las hipótesis de partida se han visto o no confirmadas. Vuestras opiniones tienen que quedar claras. No podéis poner ambigüedades o generalidades para no arriesgaros a hacer una valoración. Esto no tiene que decir que sean afirmaciones radicales o extremas. Por supuesto que podéis incorporar matices, pero estos no deben impedir que se entienda cuál es vuestra opinión sobre el tema. Podríamos concluir diciendo, por ejemplo, aunque el uso del velo integral resulta muy criticable desde la perspectiva de género y por tanto el Estado no puede ser neutro frente a esta práctica, la prohibición generalizada del uso de estas prendas en los espacios públicos, aplicando sanciones administrativas o penales a las personas que los lleven, resultaría contraproducente y en todo caso sería contraria a los derechos contenidos en la Constitución, en todos los casos en los que las mujeres lleven el velo por su propia voluntad. A grandes rasgos estamos diciendo que la prohibición del velo integral es ilícita, pero al mismo tiempo estamos introduciendo tres matices. Uno, que eso no quiere decir que consideremos positivo el uso del velo integral. Dos, que no es lícita la prohibición absoluta, de manera que en circunstancias concretas, como una situación de amenaza a la seguridad que exija la identificación de las personas, podría llegar a estar justificada. Y tres, que nuestra afirmación se refiere solo a los casos en los que las mujeres llevan el velo voluntariamente. Por supuesto, vuestras conclusiones podrían ser muy diferentes. Esto es solo un ejemplo de cómo exponer opiniones de manera matizada. Lo que sí es cierto es que las conclusiones no pueden surgir de la nada al final del trabajo, sino que deben desprenderse lógicamente de la argumentación que se ha ido desarrollando a lo largo de los diferentes epígrafes. También puede suceder al contrario. En las conclusiones, como regla general, ya no se debe argumentar con detalle ni dar motivos que la justifiquen, tampoco citar doctrina o jurisprudencia. Todo eso ha debido hacerse en el desarrollo del trabajo. Bueno, pues después de ver la estructura, ya hemos aprendido cuáles son los aspectos más importantes del ensayo. A continuación, nos centraremos en las especialidades de los otros dos grandes tipos de trabajo, el dictamen práctico y el análisis jurisprudencial. Hasta el próximo vídeo.